Muy buenas tardes para todos y todas. Eh, el tema, primero que todo, felicitar a todos los organizadores de tan magno evento. Estoy realizando la ponencia, el estudio prospectivo sobre el impacto de la crisis socioeconómica en el municipio de San José de Cúcuta bajo la reapertura de frontera. En Colombia, Cúcuta, y este estudio surge a partir de un grupo y un semillero de investigación y una convocatoria de la Universidad Francisco de Paula Santander, universidad pública, que llamamos o se denomina FINU. Entonces quise colocar aquí el referente. Igualmente, mis compañeros, el magíster Alberto Sarmiento Castro, la doctora Nidia María Rincón Villamizar y quien les habla, Marta Isabel Monsalve Gómez. Gracias. Muy bien. Para introducirlo realizar la introducción, pues este documento, este proyecto, se terminó el año pasado y nos dimos en la tarea de proponer esta investigación relacionada con una línea de investigación del grupo GIPSER, dado que la línea se llama Problemas Socioeconómicos, Jurídicos, Sociales y Regionales. Como sabemos, o no sé si ustedes pues han oído hablar, que Colombia, y sobre todo en la línea de frontera del departamento norte de Santander, tenemos una frontera que se llama la frontera colombo-venezolana. Es ahí, a partir de esa frontera, donde nos comunicamos con Venezuela. Dado los últimos años en Venezuela, partiendo del contexto político, sociopolítico, cultural y económico, y a partir de todo este proceso que se llevó a cabo a partir de todo este tema relacionado con los gobiernos de izquierda, en ese entonces el socialismo del siglo XXI, en nuestra frontera hubo diferentes afectaciones, ya sean económicas, sociales, políticas, etc. Entonces, a partir de diferentes problemas que conllevaron a que los diferentes gobiernos, en ese entonces un gobierno de línea de derecha, no tuvieron muy buenos, no andaron en muy buenos términos y la solución fue que debido a esos pensamientos ideológicos y políticos, el tema fue cerrar nuestra frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera que es la más, está catalogada como la más amplia, la más grande de América Latina, una frontera donde se compartía elementos importantes como la economía, las importaciones y las exportaciones. En ese momento, en mi municipio donde resido, que se llama Cúcuta, pues al cerrar la frontera y tener varios líneas de tiempo con el cierre de frontera, se presentaron varias problemáticas, como ese impacto de las economías, ese impacto de las personas de Venezuela, igualmente porque parte después de todo lo que es el gobierno que estaba hasta el 3 de enero de este año, pues muchos venezolanos podían pasar o transitar libremente a comprar los productos ya debido a la escasez que tenía ese país. Cerrando la frontera, se empieza entonces a buscar otras fronteras, otras líneas, otros caminos, y hay un camino o unos referentes que se denominan las trochas. Es ahí por donde las personas que no tenían pues cómo alimentarse o cómo conseguir alimentos importantes o básicos para su canasta, de la canasta familiar, pues pasaban por esas trochas que eran manejadas por grupos ilegales, y habían dificultades y diferentes dificultades en cuanto a la población migrante. Tanto en el tema de la salud, tanto en el problema de la comida, de la economía,
Los gobiernos de Santos, dado el problema diplomático, cierran la frontera. Luego sigue el otro gobierno de Iván Duque, igualmente, por no tener como ese acercamiento, cierran la frontera definitivamente. A partir de todos estos elementos, pues empezamos a proponer desde el grupo como el antes y el después. Luego surge el gobierno progresista, el gobierno que actualmente estamos viviendo, que es el de Gustavo Petro, y uno de los pilares fundamentales en su programa de gobierno fue la reapertura de fronteras a partir del 2022. Allí se reunieron tanto personas importantes o representantes del gobierno colombiano y venezolano hasta llegar a poder entender y comprender que el cierre de fronteras afectaba a miles de personas, tanto migrantes como a los colombianos. Los comerciantes, los empresarios que siempre habían hecho este proceso relativamente normal, era normal ir a Venezuela o enviar sus productos y da igual, podía fortalecerse la economía del norte de Santander como la economía de Colombia. Dado el caso, hubo consecuencias como pues el desempleo, la dificultad de enviar esos alimentos porque estaban cerradas las fronteras. Igualmente se genera el contrabando y se generan una cantidad de cosas que vulnera parte de todo ese proceso de la economía de nuestro municipio. Aquí tenemos una diapositiva donde presentamos ese cierre de crisis del 2015. No sé si ustedes de pronto no, como se hizo a nivel mundial, la crisis llegó a tal punto que fueron también desocupados, desalojados o desterrados algunos colombianos a partir del gobierno de Maduro, y podemos ver que teníamos esa problemática, el cierre de frontera a partir de ese contexto, 1.600 colombianos deportados a Venezuela, más de 20.000 desplazados en total. Y fuera de eso tenemos también el éxodo masivo de población migrante venezolana. Entonces aquí en este cuadrito pues estamos presentando en esta gráfica cuál fue el impacto del desempleo, el aumento significativo, la masiva, una de las causas pues como sabemos el tema del gobierno en ese caso de Maduro, y lo que nos lleva a que sea el impacto también de la pobreza multinacional monetaria, y que se dé parte también del tema de la economía y por ende de los alimentos, tanto migrantes como colombianos. Cuando se empieza a hablar ya a partir del gobierno de Petro, podemos evidenciar que se genera la ley 2301 del 23, donde ya se empiezan a haber conversaciones multilaterales y se empieza ya pues a ir poco a poco relativamente poder dinamizar esa frontera. Entonces aquí tenemos ya como a partir de estos datos que se reanudan las exportaciones al país de Venezuela, donde se puede estar recibiendo 6.000 millones de dólares, lo que superaría la cifra récord desde el año 2008. En la época en Venezuela era el primer socio comercial de Colombia. Y entre esos elementos que necesita Venezuela es los fertilizantes, el azúcar y otros elementos, el calzado, las telas y otros elementos también del área de la salud. Entonces ahí podemos ver cómo esa dinámica de reapertura empieza ya pues, a mejorar los aspectos desde el contexto de los empresarios, los comerciantes y la ciudadanía. Por favor, lo podemos pasar. Porque esta investigación, primero que todo, pues citamos la clave de los objetivos del desarrollo sostenible de 2030. El número 1 corresponde poner a la pobreza de todas formas y en todo el mundo, para el 2030, para el año 2030. A partir de ahí, de la pobreza de las personas,
el tema de la seguridad alimentaria también podríamos involucrar, ya que los alimentos importantes de la canasta familiar se pueden llevar a Venezuela, o los mismos ciudadanos migrantes vienen a hacer sus compras, como lo han hecho a partir de la reapertura de frontera, pueden transitar libremente y comprar sus productos, sus vestidos, todo lo básico y los electrodomésticos en los supermercados o en las grandes superficies que tiene Cook. Entonces ya se ve la dinámica comercial, ya ahí se va a generar el empleo, ya se van a generar y se van a dinamizar más este municipio de Cook. A partir del grupo de investigación, como les comentaba, un grupo de investigación que estudia todos los problemas sociales, económicos y regionales y de frontera, cumplimos una función de responsabilidad social a partir de la misma Universidad Francisco de Paula Santander, para poder evidenciar las problemáticas a través de estos procesos investigativos. Entonces, los resultados de esta presente investigación pues aportarán también elementos, teorías para las próximas o los próximos investigadores. Darnos cuenta de las problemáticas que tenemos en nuestro espacio y en nuestra región. Ese es como el justificar la importancia de esa investigación a partir del grupo. Bueno, la investigación se enmarcó en una investigación de intervención de carácter cualitativo. Sabemos que estamos trabajando todo lo que es la pobreza, el desempleo, las personas que están involucradas allí, tantos empresarios, empleados, comerciantes, toda una dinámica de humanidad, de ciudadanos, de empleados, tanto migrantes como connacionales, que son los que llamamos los colombianos. Este enfoque integra la observación y la interpretación de categorías. Se basó en esta investigación en proponer también categorías y subcategorías relacionadas con todo este proceso de una entrevista semiestructurada. Igualmente aplicamos una técnica basada en el grupo focal, donde se invitó a varios expertos que nos pudieran interpretar, analizar todo este aspecto de frontera. Tuvimos varios expertos como economistas, sociólogos, antropólogos, eh, igualmente comunicadores y personas que están relacionadas con la administración y también con todo lo relacionado con el comercio internacional y jurídicos, abogados. Y fue un trabajo de grupo focal donde trabajamos, realizamos 8 secciones. Cada sesión fue de 2 horas, donde pudimos analizar desde este grupo focal todo este proceso que se daba del antes y el de ahora, de lo que corresponde al tema de la reapertura de fronteras. Entonces, bueno, entonces aquí voy a ir saltando. Hay un formato de preguntas, ahí está lo que corresponde a las categorías y subcategorías, las preguntas que se realizaron a los expertos en la materia. Igualmente quería presentar la codificación axial, donde se relacionan algunos conceptos que coinciden en algunos de los sujetos claves, ya sea el economista, el sociólogo, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver, voy a leer uno de ellos, por favor, para no quedar. El sujeto clave 1 dice, en cuanto a las relaciones bilaterales, dice, la frontera es un espacio donde se encuentran y se enfrentan diferentes culturas, entidades y proyectos políticos. La reapertura nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las fronteras. Entonces, el jurídico nos dice que se debe enmarcar en un derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la libre circulación de las personas, que no se debe jugar con todo este proceso de cerrar o alinear a estas personas que necesitamos de que la frontera esté activa, esté fortalecida, porque 2 países que han sido hermanos necesitamos de todos esos elementos. Bueno, no, hay otra de la codificación, hasta tal vez me cedí en la diapositiva, me puede ayudar a pasar. Entonces, aquí hay otra codificación, es que es un trabajo bastante extenso y la conclusión es que hay algunos elementos que
se deben estudiar, como por ejemplo esta relación entre el comercio bilateral y la reapertura impulsa la generación de empleo y a la economía local a través de aumentos de las exportaciones e importaciones en cuanto a los desafíos comerciales. Pero aún queda algo por arreglar en cuanto a la pobreza y la desigualdad social. La lucha contra la pobreza sigue siendo un reto persistente en Cúcuta. Los niveles siguen siendo altos. Se recalca la seguridad ciudadana en el conflicto armado regional que ha generado la inseguridad ciudadana, la violencia asociada a grupos ilegales en el contexto fronterizo. Esto quiere decir que hay grupos, al margen de la ley, que manejan todavía o interfieren en el proceso dinámico de la frontera. Y para cerrar, tenemos las biografías, los referentes y muchas gracias por haberme oído y por haber compartido esta experiencia. Muchas gracias.